Que no se prima tanto generar una gran cantidad de ideas, sino muy pocas ideas, pero trabajarlas en profundidad. Proponen el partir de las técnicas de improvisación teatral y de la técnica del sí y. El algoritmo de Twitter a veces acierta y me pone cosas que realmente me interesan, y entonces sería como construir un árbol, ponemos el tronco y luego vamos añadiendo ramas. Pero se trata de las diferencias que ellos hacen entre la ciencia de noche y la ciencia de día. Y te lo comentan en un lenguaje muy ameno, aprovechándose de la improvisación teatral, generar ideas, y luego, después de una sesión de esta ciencia de noche, se genera una hipótesis para una pregunta científica. La siguiente parte sería la ciencia de día, donde esa hipótesis se testea experimentalmente. Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación. Es posible que te pienses que la literatura científica consiste principalmente en el artículo clásico de investigación, donde hay introducción, métodos, resultados, etc. Y que todos los artículos son de este tipo. Pues bien, hoy te voy a explicar que esto no es así. Y que hay muchos otros tipos de artículos de investigación, o mejor dicho, relacionados con la investigación, que quizás no te imaginabas y que te pueden proporcionar información fascinante. Hoy me voy a centrar en uno de ellos, que es digamos, el ensayo sobre metodología de investigación. Es decir, probablemente si llevas algún tiempo en investigación ya sabrás que existen muchos tipos de artículos, y conocerás, bueno, pues el clásico de resultados, el artículo de revisión, el artículo de meta-análisis, etc. Y te pensarás que esos son todos los que hay, pero no, muchísimo menos. Esos son principalmente los que la mayoría conoce, pero afortunadamente digo, porque no todo el mundo los conoce, hay otros géneros que quizás son menores y que tratan la investigación, pero desde una vía diferente. Y hoy, como te comentaba, me voy a centrar solo en uno de ellos. Verás, este podcast, como muy probablemente sabes, se llama Investigando la Investigación. Y entre todos los temas que me gusta tratar en este podcast y que pienso que pueden interesar a mucha gente, a veces tratamos investigaciones específicas, pero también procuramos centrarnos, y creo que ese es el espíritu, o al menos ese es el que yo trato de darle, de intentar entender cómo los investigadores realizan sus investigaciones, como una especie de meta-investigación, entender todo lo que está alrededor, no solo las matemáticas, las fórmulas, las moléculas, lo que sea, el algoritmo, lo que hay ahí. Bien, pues este género, este tipo de idea, este tipo de meta-investigación también está plasmado en un tipo de artículo que me encontré recientemente hace poco. ¿Cómo me lo encontré? Pues fue en Twitter, ¿vale? El algoritmo de Twitter a veces acierta y me pone cosas que realmente me interesan, y entonces me salió un tweet que se llamaba Night Science, Day Science. Ciencia de noche, ciencia de día. Y bueno, me puse a leerlo. El tweet me llevó a un artículo que había en otro sitio, que es el que te comento hoy y que te voy a dejar en las notas del programa. Entonces, básicamente, son dos investigadores que están en una universidad en Nueva York y otra universidad en Düsseldorf, en Alemania, y por lo que abogan es por crear una serie de artículos que son del tipo ensayo, donde de una manera informal, y yo creo que esa es una de las claves de este tipo de artículos, de una manera totalmente informal y cercana al ensayo, reflexionan sobre los procesos de investigación.
que sí, que si estás en el área de filosofía o en otras áreas afines, probablemente conoces artículos que también tratan estos temas, pero muchas veces suele ser en un lenguaje muy técnico, muy específico del área, muy específico quizá de la filosofía o de la metaciencia, y que es muy difícil de llegar a él. Entonces, este género me ha interesado muchísimo, la verdad que no lo conocía, pero te puedes imaginar, por resumirte mucho la historia, que son como muchos episodios que tratamos en este podcast, pero reflejados en un documento escrito. Es decir, son a medio camino entre el ensayo, entre la exposición personal de ideas sobre el proceso de investigación, y luego se añaden una serie de ejemplos clave con sus referencias bibliográficas. No es un tweet, está un poco más elaborado, entonces sería algo como a medio camino entre la divulgación científica, o mejor dicho, divulgación de investigación en redes sociales. No me gusta ceñirme siempre a investigación igual a ciencia, porque no es así. Investigación también se da en humanidades, también se da en arte, se da en muchos dominios. Entonces este género es como algo a medio camino entre la divulgación en redes sociales, donde quizás es un lenguaje mucho más desenfadado, pero no llega al extremo de ser un artículo perfectamente formateado con un lenguaje técnico, pero que muchas veces resulta insípido de seguir, sino que sería algo intermedio este género. Entonces, lo que te quería comentar hoy es la existencia de este género para que seas consciente, y no te preocupes, te voy a poner el enlace al artículo en concreto que te estoy comentando, y también al podcast que ellos tienen, que me resulta bastante novedoso y cautivador, por si lo quieres seguir. Y es muy probable que si este tipo de artículo te interesa, luego podrás ver que hay muchísimos más que estos dos autores han comentado. Estos dos autores son Itai Yanai y Martin Lagia, de Alemania, y lo publican, no sé cómo lo han hecho, en una revista que se llama Genome Biology, del grupo editorial BMC. No es que lo esté criticando, pero obviamente estos editoriales no tienen nada que ver con la biología de genomas, solo que por algún motivo, quizás es que son editores en esa revista o algo, pues han conseguido ese hueco. Y bueno, también me parece bien que en una revista, aunque sea específica de biología de genomas, que dejen un hueco abierto para que estos editores puedan expresar sus intereses sobre la metaciencia, sobre la metainvestigación. Entonces, bueno, ese era el primer punto que te quería comentar hoy, la existencia de este género literario en investigación, a medio camino entre la divulgación y entre el artículo de investigación más estricto, y donde se tratan temas de metainvestigación. Y luego te quería comentar concretamente el artículo que he leído de estos dos autores, me ha parecido interesante, que se llama Ciencia improvisacional. Entonces no me quiero extender muchísimo porque luego lo vas a poder leer tú, pero si luego no lo lees o si estás en el coche, no leas, que es peligroso. De lo que trata el artículo, la idea cuando te la cuente te va a resultar bastante sencilla, pero se trata de las diferencias que ellos hacen entre la ciencia de noche y la ciencia de día. Y te lo comentan en un lenguaje muy, muy, muy ameno, y este para mí es realmente el punto importante, porque cuando escuches la idea te va a resultar algo totalmente claro, pero si esta misma idea te la cuentan en un lenguaje ameno, es muy fácil de seguir, mientras que si te la cuentan con tecnicismos es imposible. No digo que a veces no sea necesario utilizar este lenguaje de tecnicismos, pero ya verás cómo si lo lees es muy fácil de seguir. Y luego en otros diferentes artículos similares que ellos han escrito, incluso a veces lo que hacen es poner trozos de conversaciones que ellos han tenido y entonces resulta súper sencillo de seguir y de entender. Entonces, a lo que íbamos, aquí hablan de los conceptos de ciencia de noche y de ciencia de día, que básicamente son: la ciencia de noche es un proceso para, de manera aprovechándose de la improvisación teatral, generar ideas, y luego, después de una sesión de esta ciencia de noche, después de esa generación de ideas, entonces se selecciona normalmente una hipótesis para una pregunta científica, y luego
La siguiente parte sería la ciencia de día, donde esa hipótesis se testea experimentalmente. La ciencia de día es la ciencia que todos conocemos, la ciencia dura del laboratorio, la ciencia seria, donde se testea esa hipótesis mediante un dispositivo experimental, una infraestructura, un experimento de pensamiento, un estudio de la obra literaria de algún autor, etcétera, etcétera. Y donde se sigue de manera más rigurosa posible los métodos de investigación. Esta parte todos la conocemos, ¿verdad? Pero la parte de ciencia de noche es quizás la más novedosa, que como te comentaba, la idea básica es trabajar en la generación de ideas que se concreten luego en una hipótesis. Tenemos una pregunta de investigación, ya estamos trabajando en un área, entonces vosotros probablemente conozcáis, te suene la técnica del brainstorming y dirás, vale, pero si esto básicamente es el brainstorming. No se trata exactamente de eso, aunque comparte ciertas cosas. El brainstorming en lo que consiste es en una reunión en grupo con una cantidad de personas y donde todos participan en generación de ideas y se prima la generación máxima de ideas. Se prima, después de una sesión relativamente corta, aunque también puede ser larga, que se genere una gran cantidad de ideas. Y una vez que esto se ha hecho, pues se les puede pasar un filtro y quedarte con algunas pocas y luego ya se decide más tarde, quizás en otra sesión, qué es lo que se hace con estas ideas. Pero en este concepto de la ciencia de noche, el objetivo es generar una única hipótesis, una única idea, pero el procedimiento es un poco diferente, en el sentido de que no se prima tanto generar una gran cantidad de ideas, sino muy pocas ideas, pero trabajarlas en profundidad. Y sobre todo generar algo creativo y que no existiera anteriormente. Entonces, para ello proponen el partir de las técnicas de improvisación teatral, esto ya es un poco nuevo, y de la técnica del sí y. ¿En qué consiste básicamente esta técnica? Bueno, yo no he practicado nunca improvisación teatral, al menos de manera consciente, y lo que consiste es que empieza una obra de teatro, alguien llega, suelta una frase. Por ejemplo, dice, pues me he dejado el dragón aparcado en la puerta del auditorio. Y entonces el siguiente dice sí y. Es decir, el sí quiere decir que acepta la idea y el y que añade algo a continuación basándose en esa idea previa. El otro puede decir, por ejemplo, vaya, te has dejado el dragón aparcado en la puerta, pues ten cuidado porque están, no sé, los dinosaurios cazadores de dragones y están acechando ahora mismo y están poniendo multas. Y así, te puedes imaginar un poco dónde sigue la idea. Entonces, lo que se hace es que se parte de una premisa relacionada con el problema de investigación y normalmente aquí se trabaja entre muy pocas personas, quizás 2, es lo que recomiendan ellos, se va construyendo sobre esa idea. Sí y. Hasta ver si se llega a algún punto. Aquí ya es un poco diferente al teatro porque el teatro se puede contar una historia que no necesariamente tiene por qué tener un sentido lógico, pero aquí como queremos generar una hipótesis que se pueda probar en la ciencia de día, sí que se persigue que se llegue a una zona después de esta serie de iteraciones que pueda tener sentido. Entonces pueden pasar muchas cosas. Sería como si estamos construyendo un árbol, ponemos el tronco y luego vamos añadiendo ramas, ¿no? Y entonces si en algún momento llegamos a una rama que no tiene sentido, después de esta conversación, después de este conjunto de sí y, lo que se hace es que se desecha la última rama, se vuelve al último punto anterior y a partir de ahí se intenta explorar otro sí y. Creo que la idea se ve bastante clara y si se ve que ahí no se llega a nada con sentido, pues se va todavía un paso más atrás y así sucesivamente. Entonces se puede generar un tronco de unidad principal de una premisa y a partir de ahí ir iterando. También consideran que si no se obtiene nada interesante a partir de ese tronco, pues se desecha completamente ese árbol de ideas y se partiría de uno nuevo. Pero se prima sobre todo, en diferencia del brainstorming, la generación de un número, no un número de ideas elevado, como comentaba anteriormente, sino una idea principal, pero que se trabaje en profundidad sobre ella, sus posibles derivaciones, y no olvidemos que aquí estamos intentando resolver una pregunta de investigación y para ello el método científico lo que tratamos es de llegar a una hipótesis
que al testearla nos dé nueva información sobre el problema, la pregunta de investigación que estamos tratando. Bueno, pues no me quiero extender más. Lo que te recomiendo es que leas el artículo. También te pondré el enlace al podcast que ellos tienen. Me resulta muy, muy llamativo y bastante novedoso, en donde entrevistan, es una manera bastante similar a como creo que intento hacer yo. Entrevistan a otros investigadores y se centran menos en la investigación que hacen, ya sea biología molecular o lo que sea, sino en cómo desarrollan su proceso investigativo. Bueno, pues nada más. Me gustaría saber las opiniones que tienes sobre este método, si se te ocurre aportar algo más, o si quieres comentar sobre ello, te puedes venir a nuestra comunidad de investigadores totalmente gratuita en WhatsApp, y donde podrás conocer otra gran cantidad posible de investigadores, interaccionar con ellos, etcétera. Tratar también esto que estamos comentando de la ciencia de día y la ciencia de noche, y lo puedes encontrar en la siguiente dirección web, que es Horacio, con H y con C, horacio-ps.com/comunidad. Y nada más, y espero que si te haya gustado este episodio, simplemente te pediría que lo compartas en tus redes sociales o que se lo envíes a quien piense que le pueda interesar, porque así esto ayuda muchísimo a que este podcast crezca y que pueda llegar a la máxima cantidad posible de personas. Pues nada más, que tengas un maravilloso día y hasta la próxima.